Shalom, mi amada familia, les saluda a su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa de Oración a Todas las Naciones. Y como siempre, una bendición poder estar junto a Teshuvah TV. Que el Señor les bendiga y les guarde en este tiempo maravilloso. Y como siempre queremos estudiar la Torah, la instrucción, pequeños conceptos que nos ayudan a conocer un poquito mejor la Torah, la palabra de nuestro Rey. Ir conociendo un poco el sentido de cada parte de esta Torah bendita que nos permita poder entender el contexto, el tiempo y el significado también de lo que nos da su escritura. Quiero llevarle al capítulo 23. Vamos a leer un trozo ahí bien interesante, bien rico, escogiendo a la novia, viendo la figura del Padre, viendo la figura del Ruach, viendo la figura de Yeshua en este plan maravilloso del rescate. Y viendo obviamente este casamiento final maravilloso que el Padre ha preparado, bodas y tiempos de solemnidades. Así que busquemos capítulo 23 de Bereshit o Génesis 23 hasta un poquito, versículo 17 hasta el 24 y un poquito más. Ya vamos a seguir avanzando dentro de ello, pero que tenga una idea un poquito mejor. Dícese, así el campo de Efrón en Macpelá, el cual estaba junto al Manre, el campo, su cueva y todos los árboles en él, y algo sucedió. Ahí sí, fueron inscritos Abraham como su posición en la presencia de los hijos de Het, que pertenecían al consejo gobernante de la ciudad. Luego Abraham sepultó allí a Sara, su esposa Sarai, en la cueva del campo de Macpelá, junto a Manre, también conocido por Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y su cueva habían sido comprados por Abraham de los hijos de Het como sitio de sepultura en el cual le habría de pertenecer a él. Vamos a un poco a parafrasear un poco la historia antes de comenzar dentro de esto a la explicación o poder ver un poquito más. Es ver qué es lo que sucedió con esto. Abraham llegó al lugar y pidió poder comprar ese lugar, esa cueva especial que los escritos dicen que está ahí Adán y Eva también. Y que fueron una cueva muy especial, la cual fue sepultura para muchos de los patriarcas dentro de ellos Abraham también, la cual fue sepultado ahí, junto a Sarai. Entonces vemos que él pidió comprar la cueva y vino, pero Efrón respondió, dijo, no, te la regalo. Desen cuenta que si Abraham hubiese recibido de regalo ese sector no sería ahora del pueblo de Israel. Pero ese sector fue comprado por Abraham por 400 ciclos de plata, o shekel, 400 shekel de plata. Entonces, cuando Efrón le dijo, Señor, ¿qué nos separa de 400 shekel o ciclos de plata? ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta tu muerta. Y dentro del contexto, esa cantidad de dinero, hermanos, es algo aberrante la cantidad que le pidió. Era demasiado. Algunos se calcula que era un año de sueldo. Un año de sueldo que equivalía un poco al peso de la moneda a lo que estaba en el tiempo. Pero así el Padre permitió que Abraham pudiera comprar el campo de Macpelá, que equivalía a los árboles importantes. Recuerde que nuestras vidas representan árboles en el huerto del Edén, en el Gan Edén, y representan, y saber que cada espacio, cada lugar, representa algo delante del Rey. Y vemos que así fue Abraham y no cuestionó el costo, sabiendo que era demasiado lo que estaba pidiendo, pero él no cuestionó el costo, mas lo pagó tal cual como fue solicitado. Entonces vemos que ese campo, en el cual pertenece a Abraham, pertenece a Isaac, pertenece a Jacob,
pertenece a las tribus de Israel. O sea, ese lugar pertenece a todo Israel porque fue comprado, fue adquirido, hermanos, no fue regalado. Si hubiese sido regalado, ese lugar no le pertenece porque cada uno hubiese querido poder pedir su lugar por pertenencia. Pero el Padre permitió que fuera comprado. Por lo tanto, le pertenece a Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob como herencia entre las naciones. Así que luego Abraham dice sepultó a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpelá, junto a Manre, también conocido por Hebrón, en la tierra de Canaán, tierra de la cual el Padre estaba haciendo tomar por posesión de ella. Así que bien interesante eso como respuesta de ese lugar al cual le pertenece al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, a la herencia de Abraham, a Israel. Miren, como sinónimo dentro de ello, vemos que Abraham representa al Padre Celestial en que comienza a buscar la esposa, comienza a buscar su pareja para su hijo, que es algo importante porque su hijo se va a casar. Isaac representa a Yeshua. Eliezer representa al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Santo, porque dése cuenta que él es el que busca a la esposa, a la amada, y le permite que sea la correcta para alcanzar esta unión. Capítulo 22 y 2 de Mateo habla acerca de que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo una boda para su hijo. Viendo la comparación, viendo la figura de lo que se está hablando acerca de Abraham, Eliezer, Isaac y Rivka. Entonces estoy comparando eso con lo que es en Brit Hadashah. El siervo Eliezer, cuyo nombre significa mi Elohim es ayuda, mi Dios es ayuda, representa el Ruach del Eterno. Así que como está escrito en Juan 15:26, cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Eso dice ese pasaje. Entonces entendemos que es el Ruach del Eterno a quien el Padre está enviando para que dé testimonio de Yeshua. Isaac representa al hijo de Elohim, o sea, representa a Yeshua como el representante de la figura que estamos viendo en este momento. Como está escrito en Proverbios 34, en la parte B, cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Ciertamente tú ya lo sabes. Está hablando acerca de Yeshua, el que está preparando el lugar para esta boda maravillosa. En Mateo 3:17 dice, aquí se oyó una voz de los cielos que decía que Yeshua ha complacido y ha sido el complacido. ¿Ya? Los demás siervos representan los ángeles, que está escrito en Hebreos 1:14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredan la salvación? Es una pregunta, pero también habla acerca del sentido de lo que representan los que estaban ahí. Rivka representa la novia de Mashiach, como está escrito en Revelaciones, Apocalipsis 19:7. Regocijemos y alegrémonos, démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado para recibir ese momento. Dice que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir a su rey. El Padre Celestial nos permite poder entender que Él a través del Ruach ha buscado, ha preparado a esta amada, a esta mujer, digámoslo así, que viene a ser la esposa del Cordero, la que viene a ser la honrada dentro del sistema, porque dése cuenta que vemos una boda de Bereshit, una boda maravillosa que es la preparación, pero esta mujer a la cual va a entrar en la boda, también vemos que ha habido obviamente irresponsabilidades, obviamente
fallos de esta amada de Elohim. Entonces vemos también que el Padre permite que su amada, esta amada que ha sido preparada, llevada, ha sido alistada para este tiempo, también esté viendo cada día y preparando cada día su corazón para poder entrar en el lugar correcto, en el momento correcto. Eliezer dio testimonio de la existencia de Isaac, que había nacido sobrenaturalmente, y de todas las riquezas que su padre le había entregado. Así el Ruach del Eterno está dando testimonio acerca de Yeshua el Mesías, de la manera que se movió sobrenaturalmente y que ha recibido todo lo que es de Abba, incluyendo toda autoridad en los cielos y la tierra, como está escrito en Juan, Yohanan 17, versículo 10, la parte A. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mateo 28, 18 dice, acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Ha sido dada la autoridad a Yeshua para poder prepararse, alistarse y decir que aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, en la que ha preparado su vida y su corazón. Revelaciones capítulo 14 del 4 al 5 dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin manchas. Es la preparación, es el lugar, es las personas que el Padre está preparando para ser parte de esta generación maravillosa que viene a ser unida junto a Yeshua en esta boda, en estas fiestas solemnes. Recuerde que hay un llamado, hay una boda, hay una celebración de la boda, que eso tiene que ver en Sukkot, tiempo de solemnidad, de alegría y gozo en la presencia de Adonai. Vamos a seguir avanzando un poquito para que vamos viendo el contexto de lo que estamos hablando en Bereshit. Génesis, Revelaciones 14 del 4 al 5. No, eso ya lo leyeron, así que ya lo leí también. Génesis 24, 9. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Aquí vemos que obviamente se trataba de tocar lo que dicen los estudios, la señal del pacto, que es la circuncisión, en la cual da la seriedad bajo el acto. Hermanos, no es un asunto que, si fuera así, como el Padre lo permitió, no es un asunto sucio, un asunto que esté mal diseñado, experimentado, sino que vemos el sentido de que lo que el Padre está haciendo es de, obviamente, ver la importancia de la señal del pacto como un acto legal, que es lo que está haciendo Abraham con su siervo Eliezer. Y dice que este pacto que tenía que ser con su señor, con aquel que había comprado su vida. Recuerde que Abraham y todo aquel que estaba ahí era el que el Padre permitió poder comprar. No. El sentido de lo que estamos viendo es de cómo Eliezer le pertenecía a Abraham y era su sirviente. Recuerden que él iba a ser el hacedor de todas las cosas. Abraham iba a entregarle a él la herencia de todas las cosas. Pero le nació Isaac, el hijo de la promesa, para ser la autoridad en todo lo que tenga y el beneficiario de toda la herencia que tenía Abraham, que era un hombre rico en la tierra. Entonces vemos acá que el Padre está preparando, alistando y colocando como autoridad a Isaac entre las naciones. Vamos a avanzar aquí. Capítulo 24, versículo 10. Vamos a ver cómo
fue el acto de llevarla o de ir a buscarla. Y vimos que ya que es el representante del Ruach, pero ¿cómo fue que llevó y pudo encontrar a esta amada que iba a ser la amada de Isaac, esta novia perfecta para cumplir el propósito perfecto entre la descendencia de Abraham? Dice, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todos los bienes de su señor en su mano y se levantó fue a Aram Naharahim, a la ciudad de Nahor, que es obviamente en hebreo se dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. Esto nos interpreta también lo que dice el Midrash como documento de donación que muestra que Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham para que los familiares no tuvieran dudas para enviar a su hija. Estamos hablando que tenía que llevar porque una de las promesas que tenía Eleazar que cumplir era que Isaac no iba a ir a un lugar que no correspondiera, sino que iba a traer a la novia hacia el lugar donde estaba Isaac y Abraham. Sin embargo, uno piensa que cuando el hebreo usa la expresión Bajol Tuv, que se traduce como y todo lo bueno de lo que tenía Abraham, se lo traspasó a Isaac. Por lo tanto, vemos que está refiriéndose a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de esos bienes. O sea, en el sentido que era como el acto legal de saber que Abraham, a Isaac, todo le pertenecía y no era necesario que tuviera todo, llevar todo en las manos para mostrar la representación de lo que estaba haciendo Isaac, a la cual le pertenecía todo lo que Abraham tenía. Vemos esto, representa, el número 10 representa también la totalidad. Tenemos en la carga de estos 10 camellos una representación de toda la riqueza de Abraham. La expresión Beyado, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente que toda la riqueza literalmente estaba en la mano de su siervo, sino bajo el cuidado, bajo su administración, como herencia de ello. Dice que hizo a Eleazar arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Hermanos, qué maravilloso y hermoso se ve esto. El relato de la Torá da pie a creer que este viaje aproximadamente, hermanos, recuerde que puede ser un poco más o menos, eran 700 kilómetros. Calcule usted 700 kilómetros de caminata. No era de auto, como hoy día podemos nosotros recorrer más fácilmente, sino de auto, sino de caminata. Que normalmente tardó 17 días, pero solo duró unas 3 horas. Y aquí podemos ver algo sobrenatural, porque el Padre, usted sabe que puede hacernos aparecer, sacar, colocar en lugares que solamente Él permite poder lograr. Y dice que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen al agua. El relato nos permite poder ver este viaje tan largo y cómo el Padre iba a permitir que hubiera un milagro de expresión, un milagro que el Padre estaba trayendo al encuentro de Isaac, una amada especial, correcta y la que el Padre había permitido para su hijo Isaac. Entonces, siervo corrió a su encuentro. Versículo 15, me salté uno. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rivca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, salió salió con el cántaro sobre su hombro, y ella muy feliz iba a buscar su agua como de costumbre, y las doncellas salían a esa hora a buscar el agua. El nombre Rica significa atada, sujeta, y es interesante. Vemos que cuando él se encontró con aquella, le dice, dame de beber agua. ¿Y cuál es la señal que le pidió Eliezer
al Eterno que diera respuesta de quién era esta dama, esta mujer, esta preciosa mujer en que iba a ser la esposa de Isaac, herencia de las naciones. Y dice, Señor, dame señal sobre ella. La que yo le pida agua, ella me dé agua. Y no solamente me dé agua a mí, sino que le dé a mis camellos que están aquí. Una tremenda labor, hermanos. Porque esto se da cuenta de cuánto es lo que beben los camellos en momento de sequedad. ¡Wow! Es tremendo. Mire, aquí una pequeña referencia en esto. Vemos en Juan capítulo 4, versículo 7. Una mujer de Samaria venía a sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber. Mira cómo el Padre permite que estas similitudes, estas comparaciones sean parte del propósito bajo esto. Una mujer de Samaria venía a sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber. La expresión de lo que estaba pidiendo y el motivo por qué y el sentido de lo que estaba haciendo en ese momento Yeshua. Por la similitud de expresiones podemos comparar estos dos eventos y llegar a ciertas conclusiones interesantes. Al igual que el siervo Abraham estaba buscando una novia para el hijo, de la misma manera el siervo del Eterno, aprendemos que también lo que el Padre estaba haciendo era escogiendo a su amada, escogiendo, y tenía requisitos para que cumpla el propósito por lo cual el Padre la estaba llamando. Mire aquí lo que dice el Salmo 45, 10 y 11. Interesantísimo, dice. Escucha, hija, presta atención lo que hizo Rivka. Inclina tu oído lo que hizo Rivka. Olvídate de tu pueblo. Ven hacia acá. No puede venir Isaac hacia acá, sino que ya tiene que salir de su lugar, de su parentela y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Este salmo se lee en Yom Teruah, el día de la alarma, el día del séptimo mes, en Levítico 23, del 23 al 25. Habla de las bodas del rey en alusión a las bodas del Mesías con su novia. Lo interesante es que la novia es representada como una proveniente de un pueblo, obviamente del pueblo de Israel, no fuera de Israel. O sea, ella conoce la Torá, ella conoce el contexto, ella conoce, sabe quién es esa novia amada en la cual busca ese tiempo especial de poder cumplir. Vamos a seguir avanzando. Según entiendo, no todos los que han nacido, mire, recuerde que en Israel, todo aquel que es nacido en Israel es hijo de Abraham. Pero no todo aquel que es nacido puede ser hijo de Elohim en Israel. Porque para eso tiene que reconocerlo como su único Señor, el único redentor de su vida, y reconociendo la Torá como su forma, su estilo de vida, su identidad israelita. Y eso es importante entender. Por eso vemos algunos conceptos bien interesantes dentro del sentido hebraico, dentro del sentido de la Torá. Mire lo que dice, para que usted sepa y esto lo tenga en su corazón y lo guarde también. Mire lo que dice Yeshua en Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, por eso la importancia de obedecer y estar contento en ello, aún de los más pequeños, así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, no solamente es enseñarlo, sino guardarlo, practicarlo, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este texto vemos tres diferentes categorías de personas. Mire, toma atención. Una, el que está dentro del reino, pero no guarda los mandamientos de la Torá de Moshe, del Eterno, llamado muy pequeño. Segunda persona, ese que está dentro del reino, guarda los mandamientos sin enseñar a otros. Ese es llamado ni pequeño ni grande. Pero el que está dentro del reino, guarda los mandamientos y los enseña a otro,
este es llamado grande en el reino de los cielos. Así poder formar parte de la novia tiene estas tres fases, estas tres representaciones que reflejan este imperativo de estar atento de quienes somos y lo que estamos haciendo. Para ser parte de este remanente, parte de este mover en que estamos siendo preparados para ser parte de esta maravillosa ceremonia en la unión de Israel, de esta mujer preparada, lista, con Yeshua, las bodas del Cordero. Vamos a avanzar. Los tres niveles del creyente, que es importante entender en qué sentido. Vamos a leer un poco, espero que se entienda, el sentido de niveles en el acto de la obediencia. Hermanos, usted no es mayor que otro porque usted conozca Torah. Usted cada día crece cada vez que practica Torah. No es cuando usted aprende solamente Torah, sino que quiere vivir conforme a la Torah de nuestro Rey. Que el Señor nos dé la capacidad para aprender, practicar y caminar conforme a su bendita Torah. Como representación del templo de Adonai, tres lugares: el atrio, en la parte donde están las primeras partes del sacrificio; el lugar santo, donde vemos que hay servicio en la presencia de Adonai; y el lugar santísimo, donde solamente el Kohen Agadol puede entrar a ese lugar más santo y más privilegiado, pero más exquisito de poder entrar. Y esos tres lugares representan también lugares donde el Padre va a permitir poder, si somos del linaje, si somos parte no solamente espiritual, sino somos parte de la descendencia, podemos ocupar lugares donde el Padre nos permita ser partícipe del servicio de Adonai en el templo de Adonai. Por eso dice Mateo capítulo 22, versículo 14. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, versículo 14? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Nos está dando la señal y la dirección de saber que son muchos los que pueden ser llamados, pero pocos los escogidos para que se cumplan el servicio de Adonai como sacerdotes de Adonai, como levitas, y porque son parte del linaje. Capítulo 24, seguimos capítulo 24, pero 20-21. Y dice que rápidamente esta mujer vació el cántaro en el abrevadero, corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¡Wow! Y el varón estaba maravillado de ella, callando para saber si el Eterno le había preparado su camino o no. Un camello puede almacenar casi 200 litros de agua, 54 galones aproximado por cada camello. Los recipientes que se usaban en la época contenían unos 10 litros, o sea, 2,5 galones aproximadamente. En el caso de que las 10 camellos estaban vacíos, necesitaban unos 2,000 litros, 540 galones de agua. Esto significa que Rivka tuvo que correr hasta 200 veces entre el pozo y el abrevadero, incluso si los camellos estaban a la mitad o 3/4 de su capacidad. Los que hizo Rivka continúan en un esfuerzo enorme de ver cómo fue escogida una mujer llena de servicio, una mujer llena de gracia, para poder no ser vista ella, sino de cómo sirve al Eterno para ser encontrada por Él. La actitud del amor, de la actitud del esfuerzo enorme, la actitud del servicio a Adonai, la actitud de poder hacerlo sin necesitar nada a cambio, la actitud de poder buscar siempre el servicio a Adonai sin que tenga que recibir algo a cambio, la actitud del amor incondicional a un extranjero, porque no era parte. Ella no la sabía y no sabía quién era. Por tanto, no era parte. Y el servicio que hizo a un extranjero le trajo bendición y prosperidad. Capacitó para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad, y esta joven sería un buen complemento para que el matrimonio entre ella y Isaac pudiera seguir con el mismo
rumbo de dirección. Luego que aconteció, versículo 22, 24, 22. Hermano, no sé si usted imagina la historia, pero maravillosa de poder entender un poco el contexto. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber los 200 litros cada uno, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. La palabra hebrea que ha sido traducido como medio siclo es beca, y que viene de la palabra vacá, que significa rajar, romper, cortar, invalidar o invadir, incubar. La palabra aparece solo 2 veces en la escritura, que vemos que aparece en Éxodo 38 del 25 al 28, como está escrito. Vamos a leerlo porque es interesante, porque tiene que ver con el sentido del sacrificio de Yeshua. Y la plata de lo que fueron contados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo por cabeza. Según el ciclo del santuario, por cada uno de los talentos que fueron de plata, que fueron a fundir las bases del santuario y las bases del velo. 100 bases, y por los 100 talentos, 1 talento por bases. Y de los 1775 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y lo hizo mordura y les hizo molduras. Vemos acá que un beca por cabeza, un ciclo por cabeza. Recuerde que cuando Israel fue contado, tenía que ver con un ciclo. O sea, había una responsabilidad para ser contado dentro de Israel, y el sentido de que ellos representaban no solamente a decir yo soy parte de Israel, sino representaban una acción directa de Israel, de Abraham, Isaac, de Jacob, como nuestras representantes de Israel en las naciones. Lo primero que el siervo dio a la futura novia fue un anillo de oro para, y aquí lo que dicen los estudios, para la nariz, que pesaba una beca. Cuando los hijos de Israel iban a ser contados por primera vez, los varones de 20 años hacia arriba tenían que entregar un beca de plata, o sea, corresponde a medio ciclo. Una mitad se entrega a Ribca y la otra mitad fue entregada al Eterno. La beca que fue entregada a la novia era de oro, y la beca a la novia que le dio el novio. O sea, hermano, la representación de lo que estaba dando era valioso, costoso, pero así también le permite poder entender el valor que tenía Rivka y el valor que tenía para poder llegar a ser esposa de Isaac, porque representaba algo especial. No solamente el cariño, sino una vida completa, una generación completa en este tiempo. Mire lo que dice esto. Éxodo 38, 26. Está escrito, dice, Beca le Gulgotlet, que significa una cabeza por cráneo, de la palabra Golgotet, que viene de la palabra Gólgota, como está escrito en Juan 19:17. Tomaron pues a Yeshua y salió cargando su madero al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Se da cuenta que tiene que ver con la representación de la muerte de Yeshua, la redención de Yeshua a través de ese madero y de ese sacrificio como cordero inmolado en Pesaj. Entonces, dése cuenta acá que el Padre estaba permitiendo la preparación y la representación de este valor que iba a costar la esposa de Yeshua, la amada de Israel, porque iba a costar un precio su vida, un precio. Por eso Yeshua pagó el precio por nosotros, que fue por amor a nosotros, que fue pagado ese precio, ese costo, ese amor hacia nosotros. Qué interesante de ver cómo calzan las palabras hebreas, que tienen un significado especial, para ver que Bekale Gulgolet,
que significa una beca por cráneo. O sea, Yeshua pagó una beca por cráneo, pagó ese precio por cada uno de nosotros, que significado es que Él pagó nuestro precio de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más la dávida, más el regalo, más el precio, más la compra que hizo de Yeshua fue por amor a nosotros. Qué maravilloso poder encontrar esto y de ver cómo el Padre permitió a través del sacrificio de Pesaj pagar ese precio por cabeza de nuestras vidas. Hubo un precio que pagar, que Yeshua lo pagó con creces por amor a nosotros y poder hoy disfrutar de lo que nos da cada día. Cuando la Torá repite algo dos veces, para que usted tenga como un contexto, que tiene mucha, es porque tiene mucha importancia que está firmemente decidido, que tiene su cumplimiento inmediato. También tiene doble cumplimiento en la historia, una doble proyección. Algo que pasó, pasará de nuevo. Así que cuando ahora vemos una repetición del relato, significa que el Eterno nos está llamando a la atención de una manera especial sobre este hecho y que tiene un cumplimiento futuro en una situación, en una situación profética. Vemos esto. Esto nos enseña, hermano, que el relato de la búsqueda de la novia de Isaac tiene una doble proyección, una doble historia o cumplimiento, no solamente en relación con algo del pasado, sino también con el futuro. Esto nos lleva a la boda entre el Mashiach y su novia. Y como hemos mencionado, en los últimos tiempos las personas que serán parte de la novia de Mashiach darán de beber al pueblo, darán de bendecir al pueblo y Él les permitirá poder ser el agua viviente que les permita poder buscar y ser saciados. Ella tiene un gesto de bendición. La amada de Yeshua tiene el gesto de bendecir, tiene el gesto de cuidar al otro, tiene el gesto de ver de los huérfanos y las viudas, tiene el gesto de poder saber que la necesidad del otro es su necesidad. Es por eso que el Padre nos permite hoy entender que el buscar el relato del otro, el amor por el otro, es muy valioso dentro de la Torá, porque nos permite poder ver siempre más allá de lo que ven nuestros ojos. Hermanos, vea la historia del relato de la búsqueda de la novia, vea la historia de Abraham viendo el pacto o la señal del pacto con Eliezer, vea el compromiso de Eliezer como ese obediente personaje, porque está hablando del Ruach, cómo va a buscarla, cómo tiene señales de búsqueda y señales de encuentro con ella. Y vemos que a través de eso, el Padre está permitiendo poder tener esta unión perfecta entre Yeshua y su amada, que nos habla de un cumplimiento precioso y maravilloso en los tiempos correctos de Adonai. Hermanos, recuerde que el Padre está preparando boda y usted debe ser parte de esa boda. Donde el Padre le permita, pero debe ser parte de esa boda. Y aquí es cuando el Padre comienza a bendecir, preparar, buscar. Y el novio está preparado para recibir a su amada. Y la novia dice que se viste de lino limpio, resplandeciente, para recibir a su rey. Familia amada, démonos cuenta que el Señor está preparando a su novia, a esa preparada que entrará en las bodas de este tiempo, y que el precio fue pagado por cada uno de nosotros. Vemos que la representación en el tiempo de la boda, ¿cuándo es? En los tiempos solemnes. Vemos que el sacrificio de lo que hay en el casamiento, vemos las bodas, vemos el templo, vemos grandes maravillas que tienen que ver con el servicio que Adonai permite. Familia amada, que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que haya sido de bendición poca reseña, pero que sea de su corazón
y sea para poder entender algunas cositas importantes de cómo el Padre prepara la búsqueda para su amada. Que el Señor les bendiga, les guarde y espero que les bendiga grandemente, enormemente en este tiempo. Bendiciones. Shalom.